En este video vamos a hablar brevemente sobre la oración como una forma de poder o como una forma también de obtener cosas positivas para nosotros o los demás con el poder de la invocación a nuestro Cristo interior. Para el efecto vamos a utilizar un artículo aparecido en la revista española Año Cero, titulado Palabras que curan, donde se explican los diferentes métodos que existen para la oración y la plegaria. Dice así el citado artículo: está comprobado que cuando un santo hindú se pone a meditar, los ejercicios respiratorios que practica ejercen un efecto fisiológico sobre su cuerpo. Con las oraciones ocurre lo mismo. Numerosos experimentos parecen indicar que tienen un efecto benéfico sobre la salud. Sin embargo, en el ámbito científico sigue reinando el escepticismo en torno a este hecho, ya que no se ha encontrado aún una forma de rezar que funcione el 100% de las veces. Ni se puede predecir con exactitud en qué casos sanará la plegaria. Al psicólogo Lawrence Leshane, que estudió en profundidad la curación a distancia en sus diversas fórmulas, le llamó la atención que en el caso de la oración, fracasos y milagros iban unidos con frecuencia. Por otra parte, los rezos parecen más efectivos para unos problemas que para otros. Entre comillas decimos, en Lourdes hay montañas de sillas de ruedas y de muletas, pero ningún ojo de cristal o peluquín. Esto lo señalaba indignado el escritor famoso Bernard Shaw. Es como si el poder de Dios fuera limitado, o nuestro poder también. Y de hecho, según los estudios realizados por Leshane, las oraciones parecen no funcionar más que en el 20% de los casos. Claro que, como señala Larry Dossey, tampoco hay ninguna medicina que cure todo. En realidad, la razón más práctica para examinar el papel de la plegaria en las curaciones es precisamente que algunas veces funciona. Y además, el hecho de que en ocasiones no lo haga con todo el poder y la previsibilidad requeridas, tal vez refleje las deficiencias no de la oración en sí misma, sino de quienes la practican. Así que quizá los orantes no están en el estado anímico adecuado, no tienen la fe suficiente o no piden lo correcto. Tal y como lo escribió el escritor C. Lewis: si Dios hubiera atendido todas mis absurdas plegarias, ¿qué sería de mí ahora? En vista de nuestras limitaciones, quizá el camino más sensato a seguir por un ser supremo sea el de frenar los efectos de las plegarias o ignorarlas en su mayor parte. Así, reducirían el peligro que éstas podrían suponer si fueran utilizadas por seres imprudentes. Y ello explicaría que no exista una fórmula eficaz para rezar. Pero no solo eso, si las plegarias funcionaran siempre, nadie moriría. En este sentido, cabe citar a numerosos líderes espirituales que han fallecido víctimas de enfermedades muy dolorosas, nada propias de seres tan elevados. Las explicaciones a estas disfunciones en personas tan espirituales son múltiples, pero sea cual fuere la respuesta, su actitud nos lleva a replantearnos una suposición muy extendida en la nueva era, que la falta de salud y las enfermedades denotan carencia de equilibrio espiritual. El argumento desde luego es falso, pues si la espiritualidad fuera sinónimo de salud, ¿cómo explicar en la otra cara de la moneda la existencia de esos pecadores con una salud perfecta? Nadie tiene la culpa de estar enfermo. Como dijo Cristo, ni él pecó ni lo hicieron sus padres, sino que esto es para que se manifiesten las obras de Dios en él.
Así contestó Jesús cuando los discípulos le preguntaron por un hombre que era ciego de nacimiento, indicando así la posible necesidad de renacer para pagar un karma, o sea, la reencarnación. Eso está en Juan 9, 1, 3. Pero tal vez en su respuesta esté la razón última de por qué la oración no puede resultar absolutamente eficaz en el 100% de los casos. Así que algunas dolencias tienen quizá un sentido cósmico, metafísico, invisible a los mortales y tan solo conocido por la divinidad. La humanidad pues ha desarrollado a lo largo de los siglos muy diversas formas de comunicarse con Dios. Los teólogos Ann y Barry Ulanov dicen que en realidad la plegaria es nuestra habla primaria y que tienen muchas formas de manifestarse. Puede empezar y terminar sin palabras, utilizar símbolos y signos, ser individual, ser colectiva, en voz alta o en silencio, consciente o inconsciente. Así que con la oración se expresan muchas cosas: adoración, confesión, lamentación, meditación, contemplación, gratitud, entrega, intercesión, que es rogar por otros, petición, que es rogar por uno mismo, y curiosamente, cualquiera de estos sentimientos son eficaces en la curación. El Dr. J. Benor, psiquiatra y sanador, considera que existen 3 niveles de oración. Primero, una afirmación de nuestra voluntad que dice sánate. Segundo, una plegaria que trata de entender la enfermedad y sus causas para aprender las lecciones espirituales que se desprenden de ella. Y tercero, que es la entrega a la voluntad de Dios. No se puede saber qué nivel es más eficaz. Las diferentes personalidades pueden preferir uno u otro, y es posible que cada uno sea especialmente eficaz de acuerdo a los distintos problemas. La oración pues puede ser personalizada. La asociación Spindrift de Salem, Estados Unidos, ha practicado durante una década experimentos de laboratorio con el fin de demostrar la eficacia de las plegarias y cuáles funcionan mejor. Una de sus mayores contribuciones ha sido la distinción entre plegaria dirigida, que es cuando se pide para que se cure algo específico, por ejemplo un cáncer, un ataque al corazón, etc. O no dirigida, que es cuando no se dice al universo qué hacer, tan solo lo mejor. O sea, se pide la verdad en este asunto, como dicen los metafísicos, hágase lo mejor en este asunto. Ambos métodos son operativos, aunque la no dirigida produce, según ellos, el doble de resultados. Pero si no se reza por un resultado específico, ¿cómo saber que se nos ha concedido? Según las pruebas realizadas por Spindrift, las respuestas a las plegarias no dirigidas se orientan siempre hacia lo que es mejor para el organismo. O sea que al hecho de decir hágase tu voluntad, podría ser la oración más eficaz. Tu voluntad y no la mía, Padre. Aunque en algunos casos, como el de un dolor insoportable e incurable, la respuesta podría implicar la muerte. Y por otra parte, las personas de carácter extrovertido parecen obtener más resultados con la plegaria dirigida. Así que no se puede decir que exista una mejor forma de rezar. Por otro lado, en los numerosos experimentos llevados a cabo en la Fundación de la Ciencia de la Mente en Texas, se ha demostrado la existencia de diversas estrategias mentales que no pueden ser consideradas dirigidas ni no dirigidas, e influyen asimismo en la efectividad de la oración, y en las que parecen involucrarse además relajación y tranquilidad, entrenamiento de la atención, imágenes, visualizaciones, intencionalidad y fuertes emociones positivas. Todas estas técnicas que, según el Dr. Brad, han sido utilizadas siempre por los místicos. Así que prestar atención a alguien enfermo,
Volverse uno con Él puede influir en su curación, tanto como un gran sentimiento silencioso de que podemos realizar la curación de esa persona. La visualización agresiva también puede obtener un resultado positivo. En un estudio realizado por el Dr. Howard Hall de la Universidad de Pensilvania, sujetos que parecían de cáncer, sometidos a hipnosis, podían producir una respuesta inmune más activa cuando imaginaban que sus células blancas eran unos fuertes y temibles tiburones. Y en otro experimento sobre 126 pacientes con cáncer, la psicofisióloga Jean Axner y el psicólogo Fran Laulis demostraron que la respuesta clínica de los pacientes se hallaba directamente relacionada con la claridad, la fuerza, la concreción de sus imágenes mentales. En cualquier caso, la controversia entre plegarias dirigidas y no dirigidas, como apunta Dosey, pierde toda importancia si nos sentimos enfermos. En esos momentos los formulismos que nos separan de Dios son derribados y alcanzamos un estado de intimidad en el que cada uno de nosotros habla como le sale del corazón. El amor, otro factor asociado a la oración, también influye muchísimo en la salud. Los sanadores afirman que el amor es el único poder que les permite realizar curaciones a distancia. Y es así que durante sus experiencias dicen estar llenos de este sentimiento amoroso, tornándose uno con la persona por la que rezan y sentirse transformados por el deseo de hacer el bien. David McClellan, médico de la Facultad de Medicina de Harvard, demostró el poder del amor con el organismo a través de lo que se denomina el efecto Madre Teresa. Los estudiantes que vieron un documental sobre esta religiosa cuidando con gran amor a los enfermos sufrieron un aumento de sus niveles de inmunoglobulina, incluso los que eran escépticos. McClellan acabó asimismo con los resfriados de algunos estudiantes, pidiéndoles simplemente que recordasen momentos en que se habían sentido amados por alguien o en los que hubiesen amado a otra persona. Y en una investigación sobre 10.000 hombres que padecían trastornos cardíacos, se observó que la frecuencia de dichos trastornos se reducía en los que se hallaban apoyo, amor y proporción en sus esposas. También el investigador W. Myers, en sus estudios sobre personas recíprocamente telepáticas, comprobó a principios del siglo que éstas solían estar unidas por fuertes vínculos emocionales. Los fenómenos parapsicológicos se asocian tanto a la plegaria como a la meditación. Las vidas de los místicos están plagadas de habilidades parapsicológicas como la levitación y la precognición. Estas habrían sido obtenidas como resultado no solicitado de la oración. Según el doctor Caniel J. Bendor, uno de los investigadores preeminentes en el campo parapsicológico y la curación, ambas pues suponen una influencia de la mente sobre la materia. La repetición en este sentido puede provocar realmente las capacidades de psicoquinesis de la persona que ora, más que activar cualquier fuerza externa. La creencia en Dios, los santos o los espíritus ayudaría asimismo a la persona que reza. De hecho, muchos orantes dicen presentir la presencia de guías, ángeles u otras entidades espirituales. La nueva forma en que concebimos actualmente el universo y la psique humana deja obsoletas esas creencias bíblicas sobre la existencia de un Dios que está fuera de nosotros y que recibe nuestros ruegos como si fuera un satélite de comunicaciones. Por el contrario, hoy intuimos que ese Dios intermediario está íntimamente conectado con nuestra conciencia, con nuestro corazón, con nuestro interior, por lo que el factor divino de la plegaria es interior y no exterior. Precisamente por ello, la oración no siempre necesita ser pensada, puede ser inconsciente o tener lugar incluso en sueños, incluso cuando trabajamos y ofrecemos nuestro trabajo
para bien del plan divino. Sin embargo, a despecho de los muchos experimentos realizados, no se sabe por qué la terapia de la fe funciona en ocasiones. Algunos investigadores creen que la respuesta está relacionada con el intenso estado emocional del participante y los cambios fisiológicos que lo acompañan, pero no se entiende cómo la fe puede curar ninguna enfermedad orgánica, si bien la multitud de sistemas interconectados en nuestro cerebro podría ser suficiente para explicar cualquier efecto físico del pensamiento y la mente sobre el cuerpo. Algunos neurotransmisores como la noradrenalina afectan tanto al cuerpo como al cerebro y ejercen su influencia en funciones tan diversas como el sueño, la mejoría, la agresividad y las reacciones al estrés, el placer o la ira. Sin embargo, aunque la ciencia contemporánea ha descubierto los mecanismos eléctricos y químicos en los que se basa el funcionamiento de nuestro cerebro, apenas ha podido empezar a atisbar la respuesta a cómo el individuo alcanza su realización intelectual, espiritual y moral. La ciencia experimental está muy lejos de entender todavía los procesos espirituales. Hasta aquí el contenido del artículo de la revista que ya citamos. Ahora vamos a terminar este pequeño video con unas instrucciones para hacer un decreto metafísico sacado de los libros Metafísica 4 en 1 de Connie Méndez, que es tan famosa en este sentido. Ella dice que existe un método científico para lograr la felicidad, ya sea en términos de salud, dinero, amor, paz espiritual, etc. Dice que hay una manera científica de orar metafísicamente. Este método consiste en utilizar el poder de la mente, o el poder de la voz, o el poder de la fe, para ordenarle a cualquier tipo de energía, entiéndase ver, puede ser el fuego, puede ser la mente, puede ser la energía sexual, etc., que convierta en realidad nuestros deseos siempre y cuando estos sean positivos. Para lograr lo anterior hay que realizar los siguientes pasos. Primero, purificar nuestra conciencia mediante la ley del perdón, para tener derecho de conciencia a hacer el decreto, a hacer la orden de que algo se realice. Segundo, describir con todo tipo de detalles lo que deseamos pedir por escrito. Por ejemplo, si usted va a pedir una casa propia para sí mismo, para otra persona, decir de qué tamaño, en qué sitio, de qué valor, con qué materiales, cómo debe estar distribuida, etcétera, etcétera, lo más detallado posible. Y tercero, expresar claramente las condiciones necesarias para que el decreto se vuelva realidad. Por ejemplo, hagamos un ejemplo del decreto. En el nombre y con el poder de Dios dentro de mí, con mi conciencia purificada por la ley del perdón, después de perdonar todo lo que necesite ser perdonado, después de perdonarme a mí mismo por cualquier energía negativa generada en cualquier momento en mi existencia, invoco y decreto lo siguiente. Se pide en detalle lo que se necesita en la casa, con todos sus detalles, etcétera. Y luego se expresan las 7 condiciones para que el decreto se vuelva realidad. Si no se dicen esas 7 condiciones, no se realiza el decreto, porque toda energía es neutra y se va a donde haya afinidades. Y si nosotros le decimos exactamente cómo debe actuar, por ejemplo, el fuego de la vela, ella pues no cumple lo que se le pide. Las 7 condiciones son las siguientes, que decretamos lo siguiente en forma, primero, inmediata, no es que se vaya a cumplir para dentro de 20 años. Segundo, que sea permanente, no es que me gane la lotería y me la roben al otro día. Tercero, para bien de todos, no es por orgullo o para mí, egoísmos para mí solo, por la gracia de Dios, por la voluntad del Padre, de manera perfecta. Y gracias, Padre, que siempre me escuchas. Hay que dar siempre las gracias. Quien no agradece no merece ser escuchado. Así que recuerda que hay que tener en cuenta las siguientes recomendaciones después de haber hecho este decreto. Primero, ponerle la absoluta fe al cumplimiento de dicho decreto. Y si se siente alguna duda, hay que decir mentalmente: niego la duda, me perdono esta duda,
Mi fe es perfecta. Segundo, no comentar con nadie el derecho o el decreto, ya que la duda de otro puede contaminar el decreto. Tercero, reforzarle el decreto repitiendo mentalmente: yo soy la resurrección y la vida, del decreto que me hice para pedir esto o aquello. Cuarto, los decretos se deben realizar, si es mejor, en voz alta. Y en caso de no poder hacerlo de esta forma, aunque también se puede hacer mentalmente. Y quinto, el fuego es la energía más fuerte y pura de la naturaleza. Así que en lo posible pedirle al fuego de una vela blanca que nos convierta en realidad los decretos. Esta pues es una sencilla forma de rezar científicamente.